Hubo un tiempo en el que tenía miedo, pero Dios actuó en mí y me quitó ese miedo. Mi familia no quiere que vaya a Cuba. Me dicen, ¿no tienes miedo? No. ¿Qué me pueden hacer? Les digo. Si me mandan a la cárcel, qué bueno, porque seré famosa por estar en la cárcel por Cristo, así como los apóstoles. Así que el miedo se fue. Yo creo que Dios lo hizo para que yo pudiera hacer este trabajo. Cuando hablo con cristianos en Cuba y les pregunto cómo podemos orar por ellos, me dicen, por favor, oren para que nos mantengamos firmes. Uno de los líderes dijo, no queremos nada del Papa, no queremos nada del presidente estadounidense y nada de Castro. No estamos pidiendo que se elimine la persecución, solo queremos que la gente ore para que permanezcamos fieles. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos de nuevo al programa de radio La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton y hoy estamos en nuestro estudio con dos personas que han servido enormemente y que durante un largo tiempo han trabajado con La Voz de los Mártires para ayudarnos a servir a los cristianos perseguidos en Cuba. Hoy vamos a conversar acerca de esto. Tenemos con nosotros al pastor Pedro y a su esposa María. Pastor Pedro y María, bienvenidos a La Voz de los Mártires. Muchas gracias. Gracias, es un privilegio para nosotros estar aquí. ¿Cómo se enteraron del trabajo de La Voz de los Mártires? Yo tenía unos 13 años. Mi papá era pastor en la ciudad cubana de Holguín. Conseguimos algunos libros titulados Torturado por amar a Cristo, pero el gobierno prohibía leerlos. Se recibió información de que iban a revisar la casa. Uno de los tíos de mi esposo recibió el aviso, aunque en ese entonces no era mi esposo. Él trabajaba en la iglesia. Así que su tío y yo comenzamos a quemar los libros. ¡Wow! Luego, después de quemarlos, limpiamos las cenizas para que cuando viniera el gobierno no pudieran encontrar los libros y no los encontraron. ¿Qué habría pasado si los hubieran sorprendido con Torturado por amar a Cristo? Si hubieran encontrado a mi papá con esos libros, habría ido a la cárcel. Ni siquiera entendíamos por qué ese libro era tan peligroso. Cuando me mudé a los Estados Unidos, años después, comencé a trabajar para las mismas personas que habían hecho ese libro. Me sentí realmente conmovida porque La Voz de los Mártires trabajaba a favor de personas como nosotros que han sufrido por el Evangelio. Claro. Nunca pude ir a la universidad en Cuba porque era cristiana. Así que cuando encontré este ministerio, encontré hermanos y hermanas que se preocupaban por mí. Eso me dio la motivación para trabajar arduamente en nombre de otros que sufren por el Evangelio. Entonces, en ese momento no sabías de dónde habían salido esos libros. No sabías quién se los había dado o de dónde habían venido. No teníamos idea. ¡Wow! Pero obviamente La Voz de los Mártires estaba operando en Cuba en ese momento. Alguien hizo entrega de esos libros y llegaron a manos de tu padre, que era pastor. Sí. Y años después, cuando leíste el libro en Estados Unidos, ¿qué pensaste del pastor Wurmbrand y su historia? Él sufrió mucho, mucho más que nosotros. Sufrió hasta el punto de casi morir. Algo que mi padre me había enseñado era que si yo negaba a Cristo, Él me negaría a mí. En ese libro descubrí que no importaba si moría por causa del Evangelio y aprendí que La Voz de los Mártires es importante porque le hacemos saber a la gente que no está sola. Amén. Así mismo es. Porque en ese momento nos sentíamos muy solos. ¿Qué significa para ti, María, ahora que eres el rostro de La Voz de los Mártires junto con tu esposo en Cuba y ayudas a personas de la misma manera que te ayudaron a ti hace tantos años? Por encima de todo hay algo muy importante, que es la oración. Porque el punto de La Voz de los Mártires es, más que nada, la oración. Así es. Y cuando hemos estado en momentos difíciles, sentimos la oración de la gente.
De hecho, recientemente tuvimos una situación en la que iban a meter a mi esposo en la cárcel y le dije, no, vamos a confiar en Dios. Y todo el mundo estaba orando. Sentimos esas oraciones. Sentimos que Dios envió a sus ángeles para ayudarnos. Así que la oración es lo más importante. Así es. Pedro, cuéntanos sobre esa experiencia. ¿Cómo fue que estuviste a punto de que te arrestaran en Cuba? Óyeme, el problema de los comunistas es que para ellos todo lo que huele a libertad es el enemigo. Creen que la voz de los mártires es parte de la CIA. Las autoridades de Cuba conocen a la voz de los mártires. Quiero decir, ellos saben quiénes somos. Para ellos, palabras como ministerio y la voz de los mártires son palabras mal recibidas. O la asociación Billy Graham o Puertas Abiertas, y la consideran organizaciones subversivas o enemigas. Hubo un problema muy grande en Cuba. No hace mucho un oficial del ejército golpeó al hijo de un pastor en Cuba y acabó lisiado. Fue muy difícil sacar ese testimonio de Cuba. Tenemos documentación de abogados y médicos, pero es muy difícil llegar a donde está esa familia aún ahora. Me estaban vigilando porque no fuéramos a visitar a esa familia. Incluso me tendieron una trampa. Nos siguieron desde La Habana hasta Holguín, 12 horas de viaje. Sabían cada lugar que íbamos a visitar. En la casa en la que nos alojamos ya el gobierno los había amenazado. 2 veces me fueron a buscar a la dirección que había anotado en el formulario de entrada al país en La Habana. Con un carro de policía y un documento oficial que decía que me iban a llevar a la cárcel. Un hermano caminó durante 2 horas en la noche y cruzó un río 4 veces hasta que nos encontró. Me dijo, tienes que volver a La Habana. Le dije a mi esposa, tenemos que volver a La Habana. No vamos a volver a La Habana, me contestó. Terminemos nuestro trabajo y luego regresaremos. En medio de la noche agarramos 2 caballos bajo una lluvia muy intensa. Una lluvia fuerte. En medio de la noche, súper oscuro. Los caballos se resbalaban cuesta abajo. Wow. El pastor sabía que había una pequeña colina donde podía llegarnos la señal al teléfono celular. Así que protegimos los teléfonos del agua. Llamamos a La Habana y mi esposa habló allá con otra pastora. Las mujeres son valientes. Y la señora de La Habana le dijo, quédense ahí, hagan todo lo que tengan que hacer y luego regresen. Y entonces, ¿el documento era básicamente una orden de arresto? Una orden de detención. ¿Y entonces te quedaste y terminaste el trabajo? Terminamos el trabajo. Fuimos a una iglesia que había estado cerrada por 17 años. Y ese día estaban celebrando su aniversario de reapertura. Y los hermanos pasaban al frente. Eran hermanos que al principio de la revolución habían sufrido mucho y estaban compartiendo sobre los arrestos por los que habían pasado. Escuchamos de los hermanos y hermanas que cuando eran niños se escondían debajo de la cama, porque la policía llegaba a las casas para verificar cuántas personas tenían en las iglesias, en las casas. Porque durante 17 años la iglesia estuvo cerrada, pero la iglesia continuó en las casas. Compartieron que algunos pastores fueron enviados a los campos de trabajo para cortar caña de azúcar. Los llamaban los omá. Eran como campos de concentración. A cualquiera que fuese religioso lo enviaban ahí y lo mandaban a cortar caña como castigo. Así que me invitaron a ir a predicar ahí. Había una ley que decía que podía predicar. Así que prediqué y fue asombroso. El Señor se movió de una manera poderosa. Amén. Estábamos en el culto en las montañas y la gloria de Dios cayó. Y no fue porque yo estuviera allí. La gloria de Dios era tan intensa que no recuerdo haber tenido una experiencia así en toda mi vida. Wow. Pero llegó la hora de regresar a La Habana. Ni siquiera nos duchamos, nos fuimos directo a la oficina del gobierno y mi esposa me acompañó. Así que tuviste esa increíble experiencia en esa iglesia en las montañas. ¿Sentiste que quizás Dios te estaba preparando porque ibas a sufrir persecución o para la posibilidad de que te arrestaran? Oye, Meto, cada vez que vamos allá, tenemos la posibilidad de no volver a Estados Unidos. Porque no seríamos los primeros que envían a prisión. Pero como dijo mi esposa, la oración es lo que nos sostiene. Amén. No es que seamos muy valientes, es que en esos momentos es el Señor el que te sostiene. Así es. De camino a mi cita con la seguridad del Estado le dije al pastor, ¿tienes un amigo o alguien con autoridad que nos pueda ayudar en esta situación? Sí, tengo a alguien y es realmente bueno, me dijo. Y le pregunté cuál es su nombre. Jesucristo. Y él está en una posición de gran autoridad. Así es. Porque el hermano que me llevaba estaba acostumbrado a que lo interroguen más veces de lo que yo he sido interrogado.
El Señor puso en mi corazón que Él era el ángel que había enviado, pero yo tenía mucho miedo. El comandante me miró y me dijo, no se preocupe, no va a pasar nada. Tenía una posición alta, pero no sabía lo que habían hecho las personas bajo su mando y a veces eso creaba algún conflicto, pero moderó lo que tenían planeado para Pedro. Y entonces, ¿tenía suficiente poder para cancelar la orden de arresto? Sí, la canceló. Bueno, al día siguiente mandó a 2 personas que eran como perros. Me amenazaron y me dijeron que no podía compartir en Cuba. Me dijeron, esta es una advertencia, no puede. Me hablaron muy duro y querían que escribiera en un papel los nombres de todos mis contactos. Le pedí al Señor, por favor, no dejes que me estremezca o tiemble delante de ellos. No quiero tener miedo. Es normal que cuando te interrogan, te estremezcas y tiembles. Así que cuando pusieron la hoja de papel frente a mí, les dije, ese es su trabajo, escribí esos nombres, ese no es mi trabajo. Me preguntaron sobre la voz de los mártires. ¿Qué se trae con la voz de los mártires? ¿Cuál es su relación con ellos? Les dije una gran verdad. La relación que todo pastor en Estados Unidos tiene con la voz de los mártires es que recibimos las peticiones de los que sufren por el evangelio. Así es. Usé el ejemplo de ISIS, que cortan cabezas en Medio Oriente. Les hablé cómo la voz de los mártires se preocupa por ese tipo de gente, por las viudas. Entonces me preguntaron, ¿y Cuba califica para la voz de los mártires? No sé, respondí. No sé si algún pastor está en prisión en este momento. Entonces agarré el bolígrafo y dije, si voy a escribir algo y lo voy a escribir en letras bien grandes, posición de la voz de los mártires, ayudar a todos los que sufren por el evangelio. Eso fue todo. Eso fue lo que le escribí. Amén. ¿Y cómo respondieron a eso? Oye, me les dije, ustedes asustaron a un miembro de mi familia, que es una señora mayor, cuando fueron en medio de la noche con la policía a buscarme. Pero su tía va a ver que no pasa nada malo. Nosotros oramos por Cuba, ya sea que quiera creerlo o no. Así es. Entonces me dejaron ir y parecía que todo había terminado y le dije al pastor cerca del aeropuerto, oye, puedes irte a tu casa, hemos terminado, todo ha terminado. Y él me respondió, no me iré de este lugar hasta que pases del puesto de seguridad. Teníamos un acuerdo de que él siempre es el que va primero y yo voy detrás de él para que, si lo detienen, pueda quedarme detrás de él en Cuba. Sin embargo, me fui primero y estaba esperando ahí y vi que se lo habían llevado. Así que se lo llevaron y me quedé allí y pensé, voy a hacer un escándalo. Voy a gritar para que todos miren y sepan lo que está pasando. De hecho, ahí estaban 2 miembros de mi iglesia que yo ni siquiera sabía que estaban allí. Ellas están un poco locas y me preguntaron, María, ¿a dónde se llevan a tu marido? No lo sé, les contesté. Se pararon a mi lado y me dijeron, hagamos mucho ruido, tenemos que recuperar a nuestro pastor. Entonces, después de que me hicieron esperar un rato, porque me quitaron los 2 pasaportes, me llevaron a una pequeña oficina y me interrogaron otra vez. Pero esta vez, estas personas estaban vestidas como civiles, pero sabía que eran de la seguridad del Estado. Y les dije, me están haciendo las mismas preguntas que me hicieron ayer. Después de saber que había respondido todas las preguntas, me levanté y me estaba alistando para irme. Pero tuve que volver a sentarme porque tenía más preguntas sobre el lugar que había visitado en la isla. Por la gracia de Dios me dieron mis pasaportes y me fui. Amén. Regresé a los Estados Unidos y en menos de una semana me enviaron un pastor joven con amenazas del gobierno a mi casa en Miami. ¡Wow! ¿Y cuáles fueron esas amenazas? Oye, me dijeron, si va, lo vamos a arrestar. Pero más que eso era para hacerme saber. Porque la forma en que te amenazan es de esta manera. Llaman a un pastor, le dicen que esa persona es muy peligrosa y le dicen que no hable con él, que no se comunique con él. Entonces empiezan a hablar mal de mi trabajo en todos los lugares en los que he estado porque saben dónde voy. Saben exactamente en los lugares en los que he estado. Pero por gracia de Dios estoy aquí. Entonces, Pastor Pedro, le dijeron, si regresa a Cuba, lo vamos a arrestar. Sí, esas son las amenazas que me hacen. Pero he vuelto a pesar de esas amenazas. Y también le dicen a los pastores en Cuba, si habla con el pastor Pedro, también tendrá problemas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es una amenaza para ti y es una amenaza para cualquiera que te hable cuando tú estás en el país. Sí, hay pastores allá a los que no les caigo bien. No quieren tomarse una foto conmigo, tienen miedo. Porque es arriesgado para ellos. Por supuesto. Así que, obviamente,
tú estás dispuesto a correr ese riesgo, pero ¿cómo te sientes con respecto a poner en riesgo a esos pastores cuando trabajas junto a ellos? Mira, Todd, siempre hay pastores, y son la mayoría, que son muy fuertes. No les importa tomarse una foto conmigo o estar conmigo. Somos bienvenidos todo el tiempo. Muchos de ellos son líderes. Me han dicho, por favor, no venga, porque eres mucho más útil en los Estados Unidos que aquí. Es por eso que otras personas arriesgan la vida para ir. Porque a ese hermano al que nunca pude visitar, que te mencioné antes, María lo visitó. Entonces María todavía puede ir. Sí. Sí, pero fue a escondida. Y el riesgo que corrió fue muy grande. Entonces, María, ¿cómo te sientes cuando aterrizas y sabes que eres la mensajera de ese hombre que está en problemas? ¿Sientes miedo o cómo lidias con esa clase de intimidación? Hubo un tiempo en el que tenía miedo, pero Dios actuó en mí y me quitó ese miedo. Ahora mismo no tengo miedo. En cierto momento, de hecho, quería que me llamaran, que me encontraran, pero nunca me dijeron nada cuando regresé. Tienes que viajar con tu pasaporte cubano, que tiene mi apellido, que es diferente al de él. Ahí tengo el apellido de mi padre, así que ni siquiera reconocen que soy su esposa. Lo cual es útil. Un día me llamaron y me mostraron su nombre en un papel y me dijeron, ¿conoces a esta persona? Yo lo vi, leí el nombre y dije, sí. ¿Quién es él?, me dijeron. El pastor de mi iglesia, respondí. Me preguntaron, ¿así que lo conoces bien? Sí, porque ¿cómo no voy a conocer a mi propio pastor?, les contesté. Así que aquel día, cuando estaba a punto de que lo arrestaran, ¿sabes?, siempre había tenido mucho cuidado con respecto a quién soy y con mi nombre, pero ese día les dije, soy su esposa. Donde él va, voy yo. Wow. Pero no sucedió. Así que continué regresando. Sé que me están siguiendo, pero nunca me dicen nada. Tengo mi propia política para hacer el trabajo. Hay un animalito que cambia de color y esa es mi estrategia. Sí, puedo hacer el trabajo. Wow. María, cuéntanos más. Dijiste que hubo un momento en que tuviste mucho miedo y que el Señor como que te quitó ese miedo. ¿Qué tan largo fue ese proceso? ¿Oraste para superar ese miedo o cómo sucedió? ¿Cómo funcionó? Fue antes del proceso que tenía mucho miedo. Cuando estaba allí temblaba y cuando me hacían preguntas sentía que no podía respirar. Claro. Pero un día me puse a orar y le pedí a Dios, escucha, me has elegido para este trabajo, tienes que quitarme este miedo. Ni siquiera sé cómo sucedió, pero también tenía miedo de volar en aviones. Cada vez que volaba me asustaba mucho. El día que perdí el miedo a volar, ni siquiera me di cuenta, pero también perdí el miedo a ser interrogada. Así que mi familia no quiere que vaya a Cuba y me dicen, ¿no tienes miedo? No. ¿Qué me pueden hacer? Les digo. Si me mandan a la cárcel, qué bueno, porque seré famosa por estar en la cárcel por Cristo, así como los apóstoles. He visto cómo murieron. Así que el miedo se fue. Me encanta esa oración. Señor, si me estás llamando a este trabajo, entonces debes encargarte de este miedo. Él contestó esa oración. Amén. Pedro, las cosas son diferentes ahora en Cuba. ¿Ha cambiado algo desde la muerte de Fidel Castro? ¿Hay algo diferente en cuanto a cómo el gobierno trata a la iglesia y a los cristianos? Bueno, el cambio más grande en Cuba fue cuando Fidel Castro llegó al poder y dijo que en 10 años todas las iglesias se convertirían en escuelas. Wow. Han pasado más de 60 años desde que dijo eso. Y los cristianos en Cuba, en muchas escuelas, tienen círculos cristianos secretos. En las cárceles, en cada municipio en Cuba, desde este a oeste, de norte a sur, Cuba está llena del evangelio. Cientos de miles de vidas han venido al Señor. No sé cuántas veces se ha multiplicado la iglesia después de 63 años. Sabemos que muchos miembros del gobierno que estaban con el Partido Comunista se han vuelto cristianos. Muchas personas con títulos entrenadas por el gobierno ahora son pastores. Cuba está llena del evangelio. Eso no significa que haya paz con la iglesia. No hace mucho escuchamos de la Asamblea de Dios, cuya iglesia en Santiago de Cuba fue demolida con excavadora. Y antes,
En el año 2020 demolieron la tercera iglesia bautista también en Santiago de Cuba. Wow. La iglesia nunca va a estar en paz en este gobierno. Pero lo importante es que eso no afecta a la iglesia. Esos son edificios. La iglesia se mantiene fuerte y los cristianos se fortalecen en medio de la persecución. Amén. Así Las es. cosas han cambiado. Por ejemplo, ahora podemos llevar Biblias a Cuba. Y eso es algo poderoso porque están entrando muchas Biblias de diferentes grupos al país. Ese es el mejor libro del mundo. Así es. Pero cuando el gobierno entra y demuele el edificio de una iglesia, ¿qué dicen? ¿Dicen que no quieren esa iglesia y por eso derriban el edificio o tienen alguna excusa? Siempre hay una excusa. Pero cuando sucede no hay una solución. No te dicen, oigan, ¿por qué no construyen una iglesia por aquí? Si ese fuese el caso, la iglesia se mantendría fuerte y firme. Pero incluso si destruyen el edificio, la iglesia se reúne en un lugar diferente. No es que la iglesia desaparezca, el edificio desaparece, pero no la iglesia. Ese es un buen recordatorio para nosotros. Tendemos a enfocarnos un poco en la construcción y pensamos en la iglesia como el lugar al que vamos los domingos, en lugar del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así es. Así es. Pero es duro, no es algo fácil de pasar, porque es muy humillante. Quieres llorar cuando ves la impotencia de los cristianos frente a esas excavadoras destruyendo un lugar sin poder hacer nada. Hace que se te salga lo carnal cuando ves que esa gente trata así a los cristianos. Totalmente. Al terminar, siempre tratamos de equipar a las personas para orar. Hemos hablado sobre la importancia de la oración y cuán poderosa es la oración. ¿Cómo oramos por la iglesia en Cuba en este momento? Bueno, cuando hablo con cristianos en Cuba y les pregunto ¿cómo podemos orar por ellos? Me dicen, por favor, oren para que nos mantengamos firmes. Una vez me reuní con un alto oficial de la ONU. Tuvimos una reunión secreta en Cuba con algunos líderes y me sorprendió. No quería estar allí. Desconecté el teléfono porque podría haber tenido un micrófono. Y traduje con mi mal inglés. Ese hombre le dijo a uno de los líderes, ahora mismo puedo ir a hablar con el Papa, puedo ir a hablar con el presidente de los Estados Unidos y puedo ir a hablar con Raúl Castro. ¿Qué le gustaría que le dijera que hiciera por la iglesia en Cuba? Uno de los líderes le dijo, no queremos nada del Papa. No queremos nada del presidente estadounidense y nada de Castro. No estamos pidiendo que se elimine la persecución. Solo queremos que la gente ore para que permanezcamos fieles. Amén. Aleluya. ¡Wow! Lo dijo con energía y convicción. ¡Wow! Hemos estado hablando hoy en La Voz de los Mártires con el pastor Pedro y María sobre su trabajo en Cuba. Permítanme hacerles una pregunta más. ¿Qué cosas está haciendo La Voz de los Mártires en este momento para ayudar a la iglesia en Cuba? Mira, lo más grande que hacen en este momento es cada vez que pasa algo en la isla, mueven un ejército de gente que ora. Siempre están preocupados por aquellos que específicamente están sufriendo ataques directos, que sufren y son perseguidos constantemente. Ha habido muchas otras cosas que hacen en silencio, pero que son muy importantes y esas cosas fortalecen a la iglesia de tal manera que nunca podríamos ni siquiera imaginárnosla. Amén. Es como lo dice la Biblia en Efesios. Dice que Él hace cosas más grandes de lo que imaginamos. Y creo que es eso exactamente lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Así es. Aleluya. Amén. Qué privilegio hablar con personas que están trabajando en primera línea, trabajando con un gran riesgo personal para apoyar a la iglesia en Cuba. Pastor Pedro, María, gracias por ser nuestros invitados esta semana en el programa La Voz de los Mártires. Gracias por invitarnos. Oye, el privilegio ha sido todo nuestro. Ha sido nuestro privilegio. Amigo oyente, usted puede obtener más información en vom.org. También quiero animarle a orar por Cuba, a orar por la iglesia allá, ya que nos han hablado sobre el poder de la oración y cómo sostiene a nuestros hermanos y hermanas en esa nación. Ore por Cuba esta semana y regrese con nosotros la próxima semana, aquí mismo en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor,
Regístrese ahora en bom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.